Lucas 17, versículo 11. Los 10 leprosos son limpiados. Ok, bendiciones, pone Delia. Bien, vamos. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo relato, tremenda historia, tremendo suceso. Presta atención, porque yo no me extiendo mucho, yo soy de 25, 30 minutos, así que presta atención porque es muy rico lo que el Señor hoy nos da y lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que abra su corazón, relájese, preste atención. Como decíamos recién, el Señor va de camino. Él siempre va de camino. Comienza diciendo: Jesús pasaba entre 2 aldeas, iba camino a Jerusalén y yendo de camino, de pasada, y entra en una aldea. Ese camino de pasada es como que hoy Jesús sigue caminando, sigue pasando. Él va de camino a un lugar. Y ese pasaba, caminaba, el Señor va caminando hasta el final. Y ese final sería cuando el mundo se termine. Hoy están las oportunidades. Hoy hay muchas oportunidades de parte de Dios. Usted está frente a la pantalla y está delante de una oportunidad. Aquel que no conoce al Señor, si hoy estás mirándonos, estás delante de una nueva oportunidad que Dios te da para que puedas detenerlo en su caminar. El Señor va caminando, el tiempo va corriendo y creo que es tiempo de detenerlo y decirle: ¡hey! Te necesito. ¡Hey! Quiero llegar a ti. Vamos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, ¿sí? Los cuales se pararon de lejos, no se podían acercar. Cuando alguien tenía lepra, era desprendido, desmembrado de la sociedad. Cualquier integrante de la familia que tuviera lepra no podía permanecer, la lepra era contagiosa. Y tenía que irse a vivir a los suburbios, a la chatarra, a los basurales, a los escondites, a las cuevas, a las peñas, entre las piedras. Ahí era tu nuevo hábitat. Ahí era tu nueva vida hasta que murieras. Y la lepra, creo que ya no queda en el mundo, algo hay, pero la lepra no causaba dolor. Te ibas perdiendo y te ibas lastimando y se te perdían los dedos y no te dabas cuenta. Y estabas blanco en lepra, en la cara, en el rostro, en el cuerpo, por todos lados. Y esa persona era expulsada del pueblo, era expulsada a la periferia. Y cuando veía a alguien medio de cerca le tendría que gritar: ¡inmundo, inmundo!, para que se diera cuenta que no se debía acercar por contagio. Hay algo que los separaba, un abismo entre los sanos y los leprosos. Pero estos muchachos, estos 10, cuando vieron pasar a Jesús de lejos, dice que le gritaron, dice que le salieron al encuentro 10 leprosos,
los cuales se pararon de lejos. Y dice, y alzaron la voz. No susurraron, alzaron la voz. Acá no dice el tiempo que los leprosos estuvieron fuera del sistema. Ellos estaban fuera del sistema. Ellos estaban fuera de su hogar, de su trabajo. Ellos morían de hambre o de sed, se la tenían que rebuscar allá. O algún familiar que les alcanzara comida, agua, un poco de abrigo. Tristísima, una vida tristísima. Y prácticamente sin retorno a ser reinsertado en la sociedad. Muy pocas chances de ser reinsertado en el sistema. Quedaste afuera. Y de lejos, alzando la voz, le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros? Seguramente ellos ya habían escuchado que había un tal Jesús, alguien que hacía milagros, alguien que podía revertir la situación de vida que ellos tenían. ¿Y qué más va ahí para perder? Si eso es una agonía, es dejarse morir y esperar el momento en que el corazón se pare, que la lepra los consumiera en todo su interior, en todo su cuerpo, y morir. ¿Qué más hay por perder? ¿Cuántos hoy están leprosos? La lepra, la Biblia la declara como el pecado, la compara con el pecado, la lepra. ¿Cuántos hoy están inmersos en el pecado? Conscientes o inconscientemente. La lepra los iba desgajando, los iba desmembrando. Y a veces el pecado nos va desmembrando y nos va desgajando a cada uno de nosotros cuando no nos arrepentimos. Y a veces estamos teniendo una vida cristiana, pero compartimos cosas con el pecado. Y el pecado nos va desgajando ciertas áreas de nuestra vida. Poca, pero nos va desgajando. Aquellos que todavía no llegaron al Señor, aquellos que viven de acuerdo a las obras de la carne, como hablábamos el otro día. Y incluso hay muchos que viven en algunos momentos de la vida cristiana conforme a la carne. La lepra está considerada como el pecado. Y el Señor la compara así, porque el pecado te va matando. La consecuencia del pecado es muerte absoluta. Y la consecuencia del pecado es la lepra, y la lepra te va desgajando, te va aniquilando, te va matando los sueños, te va matando las esperanzas, te va dejando blanco, te va envejeciendo en medio del pecado. Pero estos 10 se ve que estuvieron atentos y habrán escuchado el tumulto de la gente que lo seguiría a Jesús. Y dijeron: a ver quién es, a ver quién es. Yo me imagino que lo han visto de lejos, como está relatado acá. Habrán parado los 10 y entre arbustos o piedras le habrán gritado: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso activó en Jesús, como cuando se acuerda que la mujer tocó el borde de su manto, la que tenía el flujo de sangre. Algo lo activó a él, algo lo hizo detener. Los habrá mirado, porque el Señor, cuando se encuentra con vos, el Señor te mira a los ojos. El Señor, siempre que se encontró con alguien en cualquier pasaje de la Biblia, para bendecirlo, para levantarlo del lecho de muerte, del paralítico, un ciego, el Señor siempre lo miró a los ojos. Y siempre que tengas un encuentro con el Señor te mirará a los ojos y te dirá: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Cuando Él los vio, les dijo: id, vayan y muéstrense al sacerdote. Id y vayan al sacerdote. Vayan al templo y muéstrenle al sacerdote. ¿Mostrarles qué?
El Señor no dijo, sean limpios, muchachos. No dijo nada. Los miró y le dijo, id al sacerdote y muéstrenle al sacerdote. ¿Qué habría que mostrarle al sacerdote? El sacerdote era el que corroboraba cuando tenías lepra, te revisaba, te hacía el chequeo y decía, tiene lepra, afuera. Y cuando por esas cosas eras sano de la lepra, tenías que ir ante el sacerdote chequeaba, bien, está sano, es reinsertado en el sistema, en la ciudad, en la familia. El Señor le dice, id. Cuando Él los vio, le dijo, id muchachos y muéstrenle al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, mientras iban corriendo con su lepra, con sus andrajos, fueron limpios. ¿Pero por qué fueron limpios si Dios no dio la orden? Jesús no dio la orden. Sé limpio, sé sano. No lo dijo. Acá fue el grito desesperado de ellos, de los 10, que dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Ese Señor, ten misericordia de nosotros. Primeramente lo reconocieron y le dijeron, Jesús, Maestro. No dijeron, ahí va el curandero. Ese es Jesús, el Maestro, el que hemos escuchado historias que nos voló la cabeza. Y eso, Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Automáticamente recibieron la sanidad. Automáticamente, parecido a lo que sucedió con el manto, que Jesús no le dijo, sé sana de tu flujo. No le dijo eso. Ella fue y como que le arrebató el milagro en el borde de sus vestiduras. Yo lo prediqué. Costuras milagrosas. Y acá ellos, al gritarle, ten misericordia de nosotros, el milagro empezó a suceder mientras corrían. Muchachos, vayan y muéstrenle al sacerdote. Y ellos corrieron. Ellos no dijeron, che, bueno, a ver, pero ¿para qué vamos a ir a hacernos revisar? Si estamos llenos de lepra todavía. La fe es acción. Cuando ellos empezaron a correr leprosos hacia el templo, empezaron a perder la lepra. Porque la fe es acción. Bueno, sí, el Señor me va a sanar, pero bueno, acá me voy a quedar sentado en el sillón. Ellos empezaron a correr con la lepra. Y la lepra como escamas, me imagino, se empezó a caer. Y la fueron perdiendo. Fueron perdiendo la lepra. Y llegaron ante el sacerdote. Ante el que debería revisarlos de pe a pa. A ver cómo estaban. Pero hay algo que sucedió. No solamente ese milagro. Los 10 fueron limpiados cuando iban. Pero hay alguien que dijo, ¡epa! Se vio así, se frenó en el camino y se vio. Pero no fue al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, a los gritos. Hubo alguien que se detuvo en el camino y dijo, ¡wow! La piel de un bebé. La piel de un bebé. Dijo, no, antes de ir al sacerdote, si igual yo ya tengo la aprobación de que Él me va a reinjertar, esto es de Dios. Él me limpió. Y Él fue el que volvió corriendo. Volvió corriendo a Dios y dice que se postró, rostro en tierra a los pies del Maestro. Dice que venían los gritos a gran voz, glorificando a Dios, como el paralítico en la puerta del templo de la Hermosa. Entró en el templo dando gritos y saltando de locura, porque el Señor había hecho el milagro. No sé cuántos están esperando el milagro.
Y el milagro más importante, el más sobrenatural, es que te puedas encontrar con Jesús. Y que puedas abrirle tu corazón a Jesús. Ese es lo máximo. Después lo demás. Y lo puedas detener en su caminar. El tiempo va pasando. Y el tiempo se terminará. Y en ese tiempo que va pasando en tus días, en tus meses, en tus semanas, en tus años, te puedas parar y gritarle: Jesús, Maestro, te necesito. Ten misericordia de mí. Y en ese instante yo te aseguro que todo el universo se va a detener. Cuando hay un alma que se arrepiente. Cuando hay un alma que se rinde a Él. Cuando hay un alma que dice: Señor, te necesito. Señor, ten misericordia de mí. Y te postres delante de su presencia. Volvió a los gritos, gritando, alabando, saltando a los pies del Maestro, dando gloria, dándole todo el honor al que limpió su cuerpo. Dándole gracias, se postró a sus pies. Y este dice que era samaritano, era extranjero, no era del pueblo de Dios, no era judío, era samaritano, como vos y yo. Y le dijo el Señor: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Yo los conté. ¿O no, Pedro? ¿No eran 10? Sí, eran 10. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Solo el extranjero volvió. A veces nosotros, como hijos del Señor, a veces somos desagradecidos. Y yo dividí este tema en dos. Que detengas a Jesús en tu vida y seas agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida y por lo que Dios va a hacer y por lo que Dios te ha dado. A veces somos desagradecidos con el Señor, con el trabajo que nos dio. Menospreciamos el trabajo que Él nos permitió que estuviéramos y queremos otro mejor. Y nos olvidamos que eso nos dio el Señor. A veces somos desagradecidos con las cosas materiales, con la casa, con el auto, con las cosas que tenemos. A veces somos desagradecidos con el ministerio que tenemos. Somos desagradecidos a veces en muchas cosas. Le hemos pedido al Señor un trabajo, como yo siempre digo, yo cuando alguien viene a pedirme por trabajo que ore, le digo: vamos a orar juntos por trabajo. Pero ¿sabes qué? Vamos a pedirle al Señor un trabajo, pero que ese trabajo no te robe la comunión con Él, y ese trabajo no te robe el tiempo con Él, ese trabajo no te robe que aunque sea un día a la semana vos puedas congregarte. Porque si no, no sirve. Porque si el trabajo va a ser de que te aleje, te quite el tiempo de estar con Dios, ese trabajo no va a ser de bendición para vos. Y el Señor les da trabajos y después se olvidan a veces de venir a buscar su gloria. De venir a congregarse, de buscar su presencia, de invertir tiempo en la lectura, en la oración. Parece que el trabajo es mucho más importante. Entonces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, como los 9 leprosos que mientras iban corriendo fueron limpios, pero no volvieron a dar gracias al que les quitó la lepra. Fueron a ser apurados para que el sacerdote los mirara, corroborara y los volviera a decirle: muchachos, manéjense como se manejaban antes. Están reinsertados en la sociedad. Vayan a buscar a su familia, a sus hijos. Este no, un extranjero, alguien que no es del pueblo de Dios. Volvió, se postró a los pies y le dijo: Señor, gracias por limpiarme. Gracias por quitarme el pecado. Gracias por frenar el estilo de vida que llevaba. Ahora lo voy a hacer a tu manera. Estoy limpio, estoy sano, estoy restaurado. Por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Simplemente no dijiste ni la palabra mágica: sé limpio. En esta ocasión, al yo pedirte misericordia, al detenerte en tu caminar, hizo de que mi lepra empezara a caerse de mis brazos, de mi cuerpo, de mi cara, de mi cuello, de mi oreja, porque perdían las orejas, los miembros, todas las cosas
porque no sentían el dolor, se la iban enganchando, la iban perdiendo y se les caía, se iba desprendiendo. No permitas que la lepra del pecado en tu vida te siga desgajando, te siga haciendo perder la oreja y no puedas escuchar la palabra del Señor y los buenos consejos. No permitas que sigas perdiendo el ojo del pecado de la lepra y no puedas ver lo que Dios quiere mostrarte, la visión que Dios te dio. No permitas que se te caigan los dientes por la lepra y el pecado, que no puedas masticar su palabra. No permitas que todo lo que el Señor te ha dado, la consecuencia del pecado se lo lleve todo y termines desmembrado y fuera del sistema espiritual como muchos han quedado en el camino. Yo he visto mucha gente quedar en el camino, mucha gente que era líder en la iglesia, que eran adoradores delante de la presencia del Señor, y por una cosa u otra la lepra los alcanzó y hoy están viviendo entre la chatarra espiritual, están viviendo en los suburbios donde hace frío espiritual, donde no hay alimento espiritual, donde la orín y la polilla corroe todo lo que tenés, donde lo estás perdiendo todo y se te escapa como agua entre los dedos, donde has perdido la familia. La familia no se puede acercar a vos y vos no te podés acercar, hay un abismo y ese abismo es el pecado. Por eso Cristo vino a la cruz, para quitar ese abismo, y Él es el puente, Él es la conexión al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él vino a ser el nexo entre Dios y los hombres. Él vino a quitar el pecado de tu vida cuando vos lo detenés en su caminar y le decís: Maestro Jesús, ten misericordia de mí. Y ahí la sanidad espiritual se activará sobre tu vida. Y nunca más vas a volver a ser el mismo tirado por ahí, a los tumbos como decimos, sino que el Señor te vuelve a reinsertar en su pueblo. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos, los israelitas, no lo conocieron, lo rechazaron. Es más, fueron los que promocionaron su crucifixión. Pero un samaritano fue el que volvió. Nosotros somos samaritanos, somos los gentiles. Y nosotros te decimos: sí, Señor. Así que si estás por ahí, como hay una película que es de mendigo a millonario, el Señor te quiere hacer millonario espiritual. El Señor te quiere hacer un magnate espiritual. El Señor no quiere que vivas más en el medio de la lepra, perdido en la oscuridad, en el frío, fuera de Él. Eso no lo quiere el Señor. Él va pasando, Él sigue pasando, Él va de camino y Él desea escucharte, que lo detengas y le digas: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, me arrepiento, me entrego, me rindo, y la lepra se va. Amén. Amén.